Y vamos a continuar con el tema de hace 8 días. ¿Cómo se llamó el tema de hace 8 días? Las evidencias de un nuevo nacimiento. Esto es muy importante. Las evidencias de un nuevo nacimiento. Y yo quiero que, gloria a Dios, hoy continuemos con los puntos restantes. ¿En qué punto quedamos la semana pasada? En el punto número 4. Hacemos un repaso de los 4 puntos que vimos la semana pasada, ¿verdad? Gloria a Dios. Hablamos del primer punto, ¿cierto? Y gloria a Dios, el nacimiento a una vida nueva, ¿cierto? Gloria a Dios. Esto es muy importante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mi alma le bendice y le alaba. Punto número 2. Se abren los ojos espirituales. El punto número 3. Entendemos que fuimos creados ¿para qué? Para crecer. Punto número 4. Se recibe un nuevo corazón. Estas son las evidencias que vimos la semana pasada. Ahora vamos al punto número 5. Mi hermano, nacimiento a una vida santa. Punto número 5, nacimiento a una vida santa. Nosotros hemos sido llamados, mi hermano, para vivir una vida en santidad. Amén. Entonces, una de las evidencias que puede reflejarse en el pueblo de Dios, en un creyente, es la santidad que tiene que haber. No podemos decir que hemos nacido de nuevo cuando seguimos viviendo una vida igual al tiempo pasado. El creyente ha nacido para vivir una vida en santidad. Y cuando hablamos de la santidad, entendemos que la santidad refiere pureza, apartados del mal y de toda contaminación. Miremos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, y leemos: bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, amados y apreciados hermanos, esto es muy importante. Tomen asiento y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pueblo creyente, el pueblo cristiano, está llamado a vivir en santidad. Y cuando yo hablo de santidad, no solamente me estoy refiriendo a lo externo. Es que yo soy santo porque me he visto así. No. Cuando hablamos de santidad, tiene que venir del interior del hombre, o sea, del corazón del hombre, debe de venir
esa santidad, esa pureza tiene que venir del corazón de los hombres. Amén. No fuimos llamados para seguir en el mismo error. El creyente no puede seguir pensando que de esa manera, como vive, como anda, como habla o como acciona, le va a ser importante para entrar al reino de los cielos. Y hermanos, si no vivimos una vida en santidad, clara es la Biblia, no lo digo yo, la palabra dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos puntos importantes ahí. Primero, la paz. Y cuando habla de la paz, esto refiere que el pueblo de Dios tiene que vivir siempre, mis amados hermanos, en hermandad. El pueblo de Dios fue elegido precisamente para ser no solamente un pueblo santo, sino un pueblo unido. Digan gloria a Dios. Y el segundo punto dice: sin la cual nadie verá al Señor. Esto no es que si yo creo, que si yo pienso, no, mi hermano, lo dice la Biblia: sin la cual nadie verá al Señor. El que quiera entrar al reino de los cielos tiene que pensar cómo está manejando su vida, cuáles son sus acciones, de qué manera, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, estoy viviendo en esta vida. Alguien me dirá: es que cada vez que cambian los tiempos, nosotros nos hemos ido cambiando. Pero la Biblia dice: porque yo, Jehová, soy santo, y yo, Jehová, no cambio. Esto quiere decir que Dios es santo ayer, Dios es santo hoy, y Dios sigue siendo santo, hermano. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, Dios es santo. Diga gloria a Dios. Ahora, miremos para el contexto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Gloria a Dios. Miremos el verso 27. Escuche esto: no entrará en ella ninguna cosa que inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, no entrará cosa inmunda. Entonces, hermano, cuando hablamos de la santidad, es algo para pensar en serio. Y las evidencias de un nuevo nacimiento en un creyente, en un cristiano, tiene que reflejarse en ese punto, la santidad. Porque hoy ya no se sabe distinguir entre lo mundano y lo cristiano. Uno hoy va por la calle y alguien se le acerca oliendo a uno a trago y le dice: Dios le bendiga, yo soy el hermano Carretilla. No, mi hermanos, un creyente, un hombre cristiano, una mujer cristiana, hermano, ya no puede ni siquiera trabajar en un trabajo que tenga que ver con un trabajo indecente. Un ejemplo: ¿qué hace un cristiano trabajando o vendiendo licor en una licorera? ¿Qué hace un obrero? ¿Qué hace un bautizado metido en una licorera vendiendo cerveza, vendiendo alcohol, y luego subirse a un altar a predicar la palabra? ¿Qué hace una cristiana, una mujer cristiana trabajando en una oficina de apuestas? No, mi hermano, nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo al rol, mi hermano, de acuerdo al modelo hecho por Dios para el pueblo. Somos un pueblo llamados a vivir en santidad.
pastor, es que yo no me tomo la cerveza, pero eres un instrumento del enemigo para vender la cerveza. Esto es muy importante. Esto es muy valioso. El creyente tiene que vivir una vida de santidad por dentro y por fuera. Y cuando yo me refiero a la santidad, no precisamente me refiero a los trapos, a la ropa que lleva, porque podemos llevar la ropa de un cristiano, pero vivir como un mundano. Esto es importante. El creyente tiene que pensar en dónde se está parando, qué actividad, qué trabajo está haciendo, si lo que hace verdaderamente agrada a Dios. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. La santidad se refiere a una vida de pureza y de consagración a Dios, apartándose del pecado y viviendo de acuerdo a sus principios. ¿A los principios qué? Bíblicos. Hoy en día, la ley de Dios se ha ido corrompiendo. Y parece que ya no hay ese temor hacia Dios. No guardamos reverencia, ni siquiera cuidamos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Se refiere a una vida de pureza y consagración a Dios, apartándose del pecado y viviendo de acuerdo a sus principios. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la razón y esta es la clave del llamado. La santidad es un requisito esencial para poder estar en la presencia de Dios, poder entrar en la presencia de Dios y para verle a Él en un sentido espiritual. Y como digo, no se trata de lo que lleve puesto encima, sino que verdaderamente, que si yo me visto como creyente, lo que yo llevo adentro y lo llevo afuera tiene que ir acompañado de santidad. Un creyente, mi hermano, como creyente ya no puede haber engaño ni mentira en él, ni salir palabras obscenas de él, ni intenciones, ni malos pensamientos, porque esa persona o ese personaje es templo del Espíritu Santo. A ser santos como Él es santo. Fuimos llamados a ser santos porque Él es santo. Gloria a Dios. Pues las Escrituras dicen que sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará a todos, recompensará lo que hagan. Mi hermano, delante de los ojos de Dios, vamos a ser juzgados. Que Dios no se dio de cuenta. No, mi hermano, la Biblia dice, el Apocalipsis capítulo 20, del verso 11, dice la palabra que aquel día fueron abiertos los libros y fueron juzgados los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, según las obras estaban escritas ¿a dónde? En los libros. Pero también dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, hermanos, por eso es importante la santidad del creyente. Y como digo, santidad tiene que ser la pureza que hay por dentro y por fuera de nosotros. Ya digo una, otra y otra vez, el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo que esté corrompido. El Espíritu Santo no puede morar en una persona que esté haciendo cosas que no le agraden a Dios. La lujuria,
la fornicación, la avaricia, la mentira, el engaño, la traición, el enojo, la pereza, la calumnia, la murmuración. Todo esto son manifestaciones de la carne. Y bien lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, verso 19, el verso 21, que los que practiquen tales cosas no heredarán. Y en el contexto de la palabra, Romanos 1, 29, 31, ahí volvemos a encontrar lo que Pablo habla de acuerdo a los pecados de comisión, hermano. Ahí están. Y podemos ir al libro de Colosenses y podemos ir otra vez a Apocalipsis capítulo 21. Y en el capítulo 22, ahí está claritamente lo que dice el castigo a aquellos que practiquen tales cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Miremos primera de Pedro, versículo 15 al versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice esto: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuelvo a leer. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. O sea, Pedro dice en todo. Mi hermano, en todo, el hombre y la mujer, gloria a Dios, que fue llamada para el reino de los cielos, debe de entender que la palabra dice en todo. Por eso una mujer cristiana no debe de andar exhibiendo su cuerpo. ¿Por qué, mi hermano? Porque la evidencia de un nacimiento en Cristo Jesús a una nueva criatura es que esa mujer ya no vive para el mundo, ni se viste para el mundo, ni se atavia para el mundo, ni se hace arreglos para el mundo. ¿Por qué? Porque es una mujer, es una señorita, es una señora, es una esposa que vive en temor. Una cristiana no tiene por qué mandarse a hacer operaciones de estética. A ver, ¿por qué una cristiana mandándose a hacer cirugías con el pretexto de agradar a quién? A la carne. Diga gloria a Dios. Entonces claramente Pedro dice esto: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? ¿Sabe qué es lo bonito de la palabra, mi hermano? Que la palabra nos muestra y nos enseña. Por ahí afuera hay un poco de babosos diciendo que para entrar al reino de cualquier manera, que para ir al cielo de cualquier manera, no importa si usted va a la fiestica y se toma unas cuantas cervecitas y al otro día va al culto y toma la Santa Cena. No, mi hermano, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos creyentes mentirosos? ¿Cuántos cristianos llenos de ira? Mi hermano, esto Dios lo abomina. Hemos sido llamados para vivir en amén. Dice el verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin asesión de personas juzga según la obra, cada uno conducido en temor todo el tiempo.
de vuestra peregrinación, conducidos con temor. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes saben qué significa temor? Mi hermano, con respeto a Dios. No me ve el pastor, no me ve el hermano, no me ve la esposa, no me ve el esposo, pero yo me voy a conducir con temor todo el tiempo de mi vida. Dice Pedro, todo el tiempo de peregrinación. Esto refiere desde que conoció al Señor hasta el día que venga de nuevo. Amén. Conducidos todo el tiempo con temor. Oiga, ya no puede haber mala intención en un creyente. Ya un creyente no puede ser usurero ni aprovechado de los demás. Diga gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:21 al 22. Dice: y aquel que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando el creyente se bautizó, el día que se bautizó, mi hermano, sucedieron dos cosas muy importantes. Primero, mi hermano recibió el Espíritu Santo. Segundo, mi hermano, la Biblia dice que pasó a ser hijo de Dios. Dos cosas muy importantes. El día que nos bautizamos, primero, mi hermano amado, recuerde, pasamos a ser hijos de Dios. Y lo segundo que se vio reflejado en el momento que Jesús se bautizó es que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y Pablo dice, mi amado apóstol Pablo, no lo dice Alirio, la Escritura, Pablo dice que este templo, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual lo tenemos que cuidar. Diga gloria a Dios. Ay, no, mi hermano, es que allí yo puedo vivir como quiera. A mí me gusta esta iglesia porque yo vivo como quiera. Mi hermano, en la iglesia usted puede ir como quiera, usted puede entrar como quiera, usted puede pensar como quiera. Pero mi hermano, ¿sabe a dónde no va a entrar como usted quiera, como usted piense? Al reino de los cielos. Allá no va a entrar a su manera de pensar. Allá van a entrar aquellos que verdaderamente llevaron una vida en santidad y en temor todo el tiempo, que se conducieron con temor, que hablaron la verdad, que predicaron la verdad, que corrigieron el error, no solamente en los demás, sino en ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya nosotros no somos, perdone la Escritura. La Escritura dice, no seáis como el mulo. Mi hermano, ya nosotros no somos bestias. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Por eso el carácter tuyo y mío tiene que ser el de un hijo de Dios, con humildad. Dejarnos corregir y dejarnos enseñar por la misma palabra y enderezar el camino que nos lleva a la vida eterna. Y como le dije de la semana pasada, yo me voy para otra iglesia porque allá sí yo voy como váyase para allá. Pero no le aseguro la entrada al reino de los cielos. Mi hermano, la Biblia no miente. Y dice claramente Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 21, verso 27, que allá no entra cosa inmunda. Amén. Y el que quiere llevar una vida a su manera es porque no ha nacido de nuevo. Efesios 1:13 al 14. Quien vive, Efesios 1:13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él,
Fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Gloria a Dios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Cuánto les quedó claro que la santidad es de Dios, conviene a Dios, pero también a su pueblo? Que si Dios es santo, ¿usted cómo tiene que vivir? Ah, no, yo estoy en mi casa, pastor, yo me he visto como me dé la gana. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Ah, es que yo soy el pastor, entonces hago como me dé la gana. Predico santidad, pero yo vivo como me dé la gana. No, Señor. Dios nos manda, hermanos, a vivir correctamente, con temor, todo el tiempo de la predicación. Amén. La Biblia dice claramente, el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 25, que si somos luz, andemos en luz. Amén. Punto número 6. Nacer del Espíritu. Otra evidencia, mi hermano, de un creyente que nació, es que siendo una persona del mundo, se convierte en una persona espiritual. Nacer del Espíritu. Vamos a mirar lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Amén. De cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que son nacidos de la carne, carne es, y los que son nacidos del Espíritu, Espíritu es. Esto quiere decir, mi hermano, que los que son carnales, ¿de dónde son? Diga conmigo, del mundo. Pero los que son espirituales es el pueblo de Dios. Si usted es un carnal y quiere estar en la iglesia como el espiritual, se equivocó. Sí, se equivocó, mi hermano. Se equivocó. Porque si usted tiene la mirada en Cristo, tiene la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las cosas de abajo de la tierra. Amén. Diga gloria a Dios. Entonces, si usted y yo anhelamos la vida eterna, no podemos pretender estar viviendo hoy adentro de la iglesia como carnales. Vamos a perder todo el tiempo viniendo a la iglesia. Vas a perder el tiempo que se puso esa barba. Vas a perder el tiempo que se puso ese saco, esa corbata, lo va a perder. Porque si pensando que porque estaba en la iglesia, yo siempre digo, a la iglesia va todo el mundo. ¿Verdad o mentira? Todo el mundo entra a la iglesia. Aquí puede entrar un borracho y sentarse ahí en la silla. Si el borrachito dice que va para el cielo, entra una persona drogada. El drogado dice, yo voy para el cielo. ¿Verdad? Pero mi hermano, al reino de los cielos, usted y yo tenemos que pensar que si somos espirituales tenemos que vivir, haber nacido, hermano, del Espíritu. Porque lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que es de la carne es. El mundo afuera puede vivir como quiera, porque ellos son del mundo. Al fin y al cabo ni temen, ni aman, ni respetan a Dios. Pero usted, que tiene conocimiento de la palabra, y yo que tengo conocimiento, no podemos vivir de cualquier manera. Diga gloria a Dios. Cristo vive. Claramente dice, los que son nacidos de la carne, carne es. Hay dos puntos ahí. ¿Qué dice? Los que nacieron. Amén. Uno escucha por ahí en la calle, la gente dice, uno le pregunta a alguien, ¿usted para dónde va cuando me muera? No voy para el cielo.
Pero mi pregunta es, ¿irá para el cielo? Lamentablemente sin Cristo, al cielo no se va sin Cristo, al cielo no se va sin haber nacido de nuevo. Aunque Cristo estaba hablando a Nicodemo del bautismo, que tenía el paso de fe que tenía que dar, hoy también en el contexto espiritual nos lleva a decir que nosotros somos espirituales y no carnales. Quítese de la cabeza, deje de andar creyendo que el Evangelio se volvió moderno. El Evangelio no cambia, el Evangelio es el mismo, Jesucristo es el mismo, la palabra es la misma. No podemos que los resabios del mundo se vengan a apoderar de su vida, de su alma. Yo decía la semana allá en el otro lado, la hermana del pelo colorado, la del pelo verde, la del pelo rojo, la del pelo amarillo. Sí, pero allá, porque me imagino que el pastor tiene media cabeza pintada de un lado para el otro. Pero mi hermano, donde hay temor de Dios, se vive para Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Cristo vive. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las pueden entender, porque se han de servir espiritualmente. Amén. Diga gloria a Dios. Una persona que no tiene temor de Dios, que vive haciendo de las suyas, no puede entender esto, porque esto solamente se van a discernir por medio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es lo que nos ayuda, hermanos, a ver las cosas como se tienen que ver? El Espíritu en nosotros. La evidencia que una persona nació de nuevo es verlo viviendo espiritualmente. Una persona espiritual, mi hermano, tiene lo que dice allá en Gálatas capítulo 5, verso 22 al verso 23, donde habla, mi hermano, de los frutos del Espíritu Santo. En un creyente que nació de nuevo se manifiestan los frutos del Espíritu Santo: paz, longanimidad, paciencia, amor, fe, mansedumbre, templanza. Pero en un creyente, mi hermano, que no mora la presencia del Espíritu, está lo contrario: rencor, ira, resentimiento, pleito, celo, contienda, borrachera. Eso es lo contrario a lo espiritual. Diga gloria a Dios. Cristo vive, y a su nombre. Sigamos mirando la Biblia. Romanos 8:13 al 14. Romanos 8:13 al 14. ¿Qué dice Pablo aquí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hoy lamentablemente hay mucho creyente trastornado que piensa y cree que está siendo guiado por el Espíritu, y está siendo guiado pero por el espíritu de la carne.
Pero Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ven? Aleluya. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mi hermano, una persona espiritual tiene que tener dominio propio. Un creyente no puede andar desde por ahí sulfurando. No, hermano, un creyente debe de tener dominio propio, porque el Espíritu está en él, y el Espíritu, hermano, da muerte a las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero el que no se deja corregir, no se deja enseñar, no se deja molestar, no se deja exhortar, no me puede venir a mí y decir, es que yo soy un siervo, es que yo soy una sierva de Dios, mi hermano. No, mi hermano, los que son de Dios son guiados por el Espíritu. Diga gloria a Dios. Un creyente que no se deja enseñar, un creyente que todo el tiempo vive causando divisiones, pleitos, celos, murmuraciones, calumnias dentro del pueblo de Dios, no es espiritual. No, Señor, así no se comporta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es decente, mi hermano, es amor, es paz. El Espíritu Santo es fe. Eso es lo que se tiene que manifestar en usted y en mí. Si no vivimos eso, fue que nos enseñaron mal, o es que nosotros no hemos querido obedecer a la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. No, pastor, a mí me prepararon para el bautizo, pero te prepararon mal. Romanos 8:16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, qué tremendo, hermano. Esto tiene que ser claro a nuestros ojos. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero yo siempre digo que hay tantos creyentes que tienen la simiente de Balaam. Mi hermano, no le entra la palabra de Dios por ningún lado. Y a lo último le va a tener que hablar un asno, porque no entienden lo que Dios les quiere hablar. Miramos ayer en la palabra, pueblo rebelde. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Empezar a vivir otra vez una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos actos, nuevos propósitos. Es un cambio trascendental hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué somos entonces ahora? Mira conmigo, espirituales. ¿Y cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? Como espirituales. El Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Punto número 7. Oiga, nacer a una vida de fe. ¿Nacer a una vida de qué? De fe. El Señor comienza a trabajar en nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, hasta llegar a experimentar el total desprendimiento de la naturaleza carnal, con el fin de discernir las cosas
desde el otro punto de vista, el nuevo nacimiento produce en nosotros una naturaleza de fe, y por fe andamos y no por vista. ¿Saben cuál es la séptima evidencia que un ser nació de nuevo en Cristo Jesús? Que ahora ya no vivimos por vista, vivimos por fe. Diga conmigo, ya no vivo por vista, sino vivo por fe. Segunda de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Gloria a Dios. Romanos 10:17. Gloria a Dios. Que vive. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, una persona que tiene fe es una persona que ya empezó a vivir una vida para Dios. Pero si una persona no tiene fe, mi hermano, créame que ni siquiera puede ser salvo. Porque la salvación es por fe. ¿Y dónde lo dice el pastor? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque es don de Dios. Dice, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. El libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, ¿qué dice? Es pues la fe y la condición y lo que se espera y lo que no se ve. ¿Y qué dice el versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Un creyente, un cristiano que no tiene fe, ni siquiera puede ser salvo. Digan amén. Si ven que la misma palabra nos habla, mis hermanos. ¿Y cuántos creyentes no tienen ni siquiera fe para venir al culto? Oiga, eso no es tener fe. Ni siquiera les preocupa la salvación de su alma. Ni siquiera se pellizcan por la salvación de su alma. Estamos pensando que Dios nos va a echar en un canasto y nos va a llevar en un canastado al cielo. No, mi hermano, la salvación es individual. El creyente tiene que prepararse y estar listo. Si le dijeron que el Señor iba a venir con un canasto y que nos iba a llevar en un canastado, le mintieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Como dijo Jesús, porque mi lenguaje no lo entiende. A veces tenemos que hablar. Jesús muchas veces tuvo que hablar con las tradiciones que había en el pueblo para que lo pudieran entender. Mi hermano, esto es de vida o muerte. El creyente tiene que tener fe. Diga gloria a Dios. Porque sin fe es imposible que Abraham, mi hermano, fue declarado el padre de la fe y fue llamado por fe a ser el padre de muchas generaciones. Moisés, mi hermano, Moisés fue llamado, oiga, para sacar al pueblo de Israel, y aún por fe renunció a todos los deleites de la casa del faraón con el propósito de ¿qué? De servir a los vituperios de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos fe, no hemos nacido de nuevo. Diga gloria a Dios. Eso lo encontramos en Génesis 17, 3 al 5. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo: he aquí, mi pacto contigo será padre de muchedumbre de gentes.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchísima o de muchedumbre. Génesis 17, 3, 5. ¿Cuánto dicen amén? Mire, mi hermano, hoy, ¿cuántos años han pasado desde que Abraham recibió la promesa? Y hoy todavía, mi hermano, en todos los cultos se habla de la fe. ¿Y quién es el padre de la fe? Abraham. Diga gloria a Dios. Las evidencias de un nuevo nacimiento llevan a las personas a dar fruto. Gloria a Dios. Sensoriando de que sus discípulos experimentan un verdadero y genuino nacimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Conclusión para terminar. La conclusión de un nuevo nacimiento, escuchen esto, y vida nueva en Cristo Jesús debe producir una transformación en el ser humano. ¿Una qué? Una transformación en el ser humano, dejando claro que ya no somos lo mismo y que hay una nueva simiente, no carnal sino espiritual, que va a marcar en cada vida un nuevo comienzo. ¿Un nuevo qué? Comienzo. Un comienzo donde se verá reflejado la imagen de Cristo que siendo invisible para el mundo, en el creyente se hará visible. Por esto, los frutos que empezarán a reflejarse en el creyente y de un nuevo convertido. Mi hermano, esto que acabé de escribir ahí, o bueno, que escribí hoy, tiene que decir esto: la conclusión de un nuevo nacimiento y vida nueva en Cristo Jesús debe producir una transformación. ¿Qué produce en mí? Una transformación en el ser humano. ¿En cuál ser? En el ser humano, dejando claro que ya no somos lo mismo y que hay una nueva simiente. ¿Por qué una nueva simiente? Porque esa simiente, hermano, es en Cristo. Amén, diga gloria a Dios. Aleluya. No carnal, sino espiritual, que va a marcar en cada vida un nuevo comienzo. ¿Un nuevo qué? Un nuevo comienzo, mi hermano. Un comienzo donde se verá reflejado la imagen de Cristo Jesús, que aún siendo invisible al mundo, en el creyente se hará visible. ¿Alguno ha podido ver a Jesús? No, pero ¿cómo el mundo va a ver esa imagen de Jesús? En usted y en mí. ¿Y cómo lo va a ver? Con las evidencias de un nuevo nacimiento. Si estos 7 puntos que tocamos no están en nosotros, lamentámoslo mucho, pero no hemos nacido de nuevo. Y puede ser pastor, puede ser lo que sea, pero si no está viviendo de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, mi hermano, no hemos sentido un nuevo nacimiento en nuestra vida, y todo lo que se ve y todo lo que se mueve viene siendo carnal. Por eso es importante estudiar la Escritura, por eso es importante leer la Biblia para saber quién soy yo delante de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. No nos podemos conformar con lo que venimos a escuchar en el culto. Tenemos que empezar a leer las Escrituras, empezar a escudriñar si lo que el pastor dijo tiene razón o no la tiene. No se trata de que yo les predique lo que ustedes quieran oír, sino lo que el Señor manda a través de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios te siga edificando, te siga preparando, y que si alguna de estos puntos que tratamos de las evidencias de un nuevo nacimiento no está en usted o no está en mí, es para que nos pellizquemos, ¿verdad? Y empecemos a vivir una vida, hermano, y acorde a la voluntad de Dios, conducidos con temor todo
perdiendo. Que si ahorita saliendo de acá les aparece cualquier cosa que les parezca bueno, pero que no es bueno, usted acuérdese, ya no somos del mundo, somos de Cristo, y que tenemos que vivir para Jesús. El Señor va a respaldar en usted y en mí esa palabra. No se deje robar la palabra, porque el enemigo le va a traer, no, es que en el Evangelio de la vez, no, mi hermano Pablo, Pedro, hoy los textos que leímos, la mayor parte, todos son del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ustedes vieron, solamente tocamos un solo texto del Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue? Génesis. Los demás textos fueron de Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, Apocalipsis, la carta a los hebreos. No tratamos aquí sino un solo texto del Antiguo Testamento. No, si el pastor está predicando del tiempo pasado. No, mi hermano, estamos predicando de lo que predicó Pedro, de lo que predicó Pablo, de lo que predicaron la iglesia apostólica, y que es lo que tenemos que seguir predicando. El Evangelio no es moderno. Sáquense de la cabeza que a la iglesia hay que traer el modernismo. No, mi hermano, hay que llevar la iglesia como Dios lo manda. Póngase de pie. Y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les dé más discernimiento.